Primera de Reyes, capítulo 10. La reina de Saba oyó de la fama de Salomón debido al nombre del Señor y vino para probarlo con preguntas difíciles. Vino a Jerusalén con gran séquito, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en gran abundancia y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón, y Salomón respondió a todas sus preguntas. Ninguna cosa hubo tan difícil que el rey no le pudiera responder. La reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que había edificado, los manjares de su mesa, las sillas de sus servidores, la presentación y las vestiduras de sus siervos, sus coperos y los holocaustos que él ofrecía en la casa del Señor, y se quedó sin aliento. Entonces dijo al rey: Era verdad lo que había oído en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Yo no creía las palabras hasta que vine, y mis ojos lo han visto. Y he aquí que no se me había contado ni la mitad. En sabiduría y en bienes tú superas la fama que yo había oído. Dichosos tus hombres, dichosos estos servidores tuyos que continuamente están de pie delante de ti y escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Por causa del eterno amor que el Señor tiene por Israel, te ha constituido rey a fin de que practiques el derecho y la justicia. Entonces ella dio al rey 4000 kilos de oro, una gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca llegó una cantidad tan grande de especias aromáticas como la que la reina de Saba dio al rey Salomón. También la flota de Hiram, que traía oro de Ofir, trajo de Ofir gran cantidad de madera de sándalo y piedras preciosas. Y el rey hizo con la madera de sándalo pilares para la casa del Señor y para la casa del rey, además de arpas y liras para los músicos. Nunca llegó semejante madera de sándalo ni se había visto hasta el día de hoy. El rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso pedirle, además de lo que le dio conforme a la generosidad real de Salomón. Entonces ella se volvió y regresó a su tierra con sus servidores. El peso del oro que le llegaba a Salomón cada año era de 21,000 kilos, aparte del de los mercaderes, de los negocios de los comerciantes, de todos los reyes de Arabia y de los gobernadores del país. El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro trabajado. En cada escudo empleó 6,5 kilos de oro. También hizo otros 300 escudos pequeños de oro trabajado. En cada escudo empleó 1,5 kilos de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. El rey también hizo un gran trono de marfil y lo recubrió de oro refinado. El trono tenía 6 granadas y la parte alta del respaldo era redonda. A ambos lados del asiento tenía soportes para los brazos, y junto a los brazos había 2 leones de pie. Había también 12 leones de pie, uno a cada lado de las 6 gradas. Jamás se hizo algo semejante para ningún reino. Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada era de plata, pues en los días de Salomón ésta no era estimada para nada, porque el rey tenía en el mar la flota de Tarsis como la flota de Hiram, y una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón superaba a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría, y toda la tierra procuraba estar en la presencia de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Año tras año, cada uno de ellos le llevaba su presente: objetos de plata, objetos de oro, vestiduras, armas, perfumes, caballos y mulos. Salomón también acumuló carros y jinetes. Tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes que puso en las ciudades de los carros y en Jerusalén junto al rey. El rey hizo que la plata fuera tan común en Jerusalén como las piedras, y que el cedro fuera tan abundante como los sicómoros que hay en la Cefela. Los caballos de Salomón provenían de Egipto y de Coa. Los mercaderes del rey los adquirían en Coa al contacto. Cada carro que era importado de Egipto costaba 6,5 kilos de plata, y cada caballo 1,5 kilos, y así los exportaban por medio de ellos a todos los reyes de los heteos y a los reyes de Siria.
Primera de Reyes, capítulo 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas otras mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, de los pueblos de los que el Señor había dicho a los hijos de Israel: no se unan a ellos, ni ellos se unan a ustedes, no sea que hagan desviar sus corazones tras sus ídolos. A estas Salomón se apegó con amor. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres hicieron que se desviara su corazón. Y sucedió que cuando Salomón era ya anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara tras otros dioses. Su corazón no fue íntegro para con el Señor su Dios como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, ídolo detestable de los amonitas. Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo detestable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo detestable a los hijos de Amón. Y así hizo para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. El Señor se indignó contra Salomón, porque su corazón se había desviado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiera a otros dioses. Pero él no guardó lo que el Señor le había mandado. Entonces el Señor dijo a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, ciertamente arrancaré de ti el reino y lo entregaré a un servidor tuyo. Pero por amor a tu padre David, no lo haré en tus días, lo arrancaré de la mano de tu hijo. Sin embargo, no arrancaré todo el reino, sino que daré a tu hijo una tribu, por amor a mi siervo David, y por amor a Jerusalén, que yo he elegido. Entonces el Señor levantó un adversario a Salomón, Hadad el edomita, de la descendencia real en Edom. Sucedió que cuando David estuvo en Edom, Joab, jefe del ejército, subió a enterrar a los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque Joab había permanecido allí 6 meses con todo Israel hasta que exterminaron a todos los varones de Edom. Pero Hadad huyó con algunos hombres edomitas de los servidores de su padre y se fue a Egipto. Entonces Hadad era un muchacho pequeño. Partieron de Madián, fueron a Parán, tomaron consigo algunos hombres de Parán y se fueron a Egipto, al faraón, rey de Egipto, quien le dio casa. Le prometió alimentos y le dio tierra. Hadad halló gran favor ante los ojos del faraón, quien le dio por mujer a la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tacpenes. La hermana de Tacpenes le dio a luz a su hijo Genubat, al cual destetó Tacpenes en la casa del faraón. Genubat estaba en la casa del faraón entre los hijos del faraón. Hadad oyó en Egipto que David había reposado con sus padres y que Joab, el jefe del ejército, había muerto. Entonces Hadad dijo al faraón: déjame ir para que regrese a mi tierra. El faraón le preguntó: ¿pero qué te falta conmigo para que procures irte a tu tierra? Él respondió: nada, pero de todas maneras déjame ir. Dios también le levantó como adversario a Rezón, hijo de Eliada, quien había huido de su señor Hadad-ezer, rey de Soba, cuando David mató a los de Soba. Aquel reunió gente alrededor de sí y se hizo jefe de una banda armada. Después se fueron a Damasco y habitaron allí, y reinaron en Damasco. Fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Además del mal que hacía Hadad, fue hostil a Israel y reinó sobre Siria. También Jeroboam, hijo de Nabat, servidor de Salomón, efrateo de Sereda, se rebeló contra el rey. Su madre era una mujer viuda llamada Serúa. Estas son las circunstancias en las que se rebeló contra el rey. Salomón estaba edificando el Milo y cerró la brecha de la muralla de la ciudad de David, su padre. Este Jeroboam era hombre valeroso. Salomón vio que el joven era eficiente y lo puso a cargo de todo el trabajo forzado de la casa de José. Aconteció en aquel tiempo que Jeroboam salió de Jerusalén
y el profeta Ahías de Silo lo encontró en el camino. Este estaba cubierto con un manto nuevo, y los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí, lo rasgó en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: Toma para ti 10 pedazos, porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel: He aquí, yo arranco el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Pero él tendrá una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he elegido de entre todas las tribus de Israel. Porque me han dejado y han adorado a Astarte, diosa de los idionos, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. No han andado en mis caminos para hacerlo recto ante mis ojos y guardar mis estatutos y mis decretos, como su padre David. Pero no quitaré de su mano todo el reino, porque lo he puesto como gobernante todos los días de su vida, por amor a mi siervo David, al cual yo elegí y el cual guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de mano de su hijo, y a ti te daré las 10 tribus. Sin embargo, a su hijo le daré una tribu, para que mi siervo David tenga en él una lámpara delante de mí continuamente en Jerusalén, la ciudad que yo me he elegido para poner allí mi nombre. Yo pues te tomaré a ti y reinarás en todo lo que desea tu alma y serás rey de Israel. Y sucederá que si obedeces todo lo que te mande y andas en mis caminos y haces lo recto ante mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo mi siervo David, yo estaré contigo y te edificaré una casa estable como se la edifiqué a David, y te entregaré a Israel. Afligiré a la descendencia de David por causa de esto, pero no para siempre. Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó, huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón, todas las cosas que hizo y su sabiduría, ¿no están escritos en el libro de los hechos de Salomón? El tiempo que reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel fue de 40 años. Salomón reposó con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David su padre, y su hijo Roboam reinó en su lugar. Primera de Reyes, capítulo 12. Entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para proclamarlo rey. Y sucedió que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, Jeroboam volvió de Egipto. Entonces mandaron a llamarlo, y Jeroboam vino con toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, pero ahora alivia tú el duro trabajo y el pesado yugo que tu padre puso sobre nosotros, y te serviremos. Él les dijo: Váyanse y vuelvan a mí dentro de 3 días. El pueblo se fue. Entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, y preguntó: ¿Cómo aconsejan ustedes que yo responda a este pueblo? Y ellos le respondieron diciendo: Si te constituyes hoy en servidor de este pueblo y les sirves, y al responderles les hablas buenas palabras, ellos serán tus siervos para siempre. Pero él dejó de lado el consejo que le habían dado los ancianos y consultó a los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Les preguntó: ¿Qué aconsejan ustedes que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: Alivia el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Así contestarás a este pueblo que ha hablado contigo diciendo: Tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más liviano sobre nosotros. Así les hablarás: Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora bien, mi padre cargó sobre ustedes un pesado yugo, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, como el rey había hablado, diciendo: Vuelvan a mí al tercer día. Entonces el rey respondió al pueblo con dureza, y dejó de lado el consejo que le habían dado los ancianos. Les dijo, siguiendo el consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre hizo pesado su yugo, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. El rey no hizo caso del pueblo, porque
esto estaba dispuesto de parte del Señor, para que se cumpliera la palabra que había hablado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías de Silo. Y viendo todo Israel que el rey no les había hecho caso, el pueblo respondió al rey diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, a tus moradas, mira ahora por tu propia casa, oh David. Entonces Israel se fue a sus moradas, pero Robam reinó sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Después el rey Roboam envió a Adoniram, que estaba a cargo del tributo laboral, pero todo Israel lo apedreó y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subir en su carro para huir a Jerusalén. Así se rebeló Israel contra la casa de David hasta el día de hoy. Aconteció que al oír todo Israel que Jeroboam había vuelto, lo mandaron a llamar a la asamblea y lo hicieron rey de todo Israel. No quedó quien siguiera la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Entonces Roboam llegó a Jerusalén y reinó a todos los de la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 guerreros escogidos, a fin de combatir contra la casa de Israel y devolver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y al resto del pueblo, diciendo que así ha dicho el Señor: No suban ni combatan contra sus hermanos, los hijos de Israel. Vuélvanse cada uno a su casa, porque de parte mía ha sucedido esto. Ellos escucharon la palabra del Señor y desistieron de ir conforme a la palabra del Señor. Jeroboam reedificó Siquem en la región montañosa de Efraín y habitó en ella. De allí fue y reedificó Penuel, y Jeroboam pensó en su corazón: Ahora el reino volverá a la casa de David, si este pueblo sube para ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén. El corazón de este pueblo se volvió a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tomado consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: Bastante han subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso al uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba para adorar delante de uno de ellos hasta Dan. También hizo santuarios en los lugares altos e instituyó sacerdotes de entre la gente común que no eran hijos de Leví. Jeroboam instituyó una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a la fiesta que había en Judá, y subió al altar que hizo en Betel, por ofrecer sacrificios a los becerros que había hecho. En Betel estableció también sacerdotes para los lugares altos que había edificado. Subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo, fecha que inventó en su corazón. Hizo la fiesta para los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso.